Hola amigos, continuamos con la lectura del libro La ligera ventaja. Hoy vamos a terminar la página 185 hasta la página 195 y vamos a iniciar con el título El centavo, paréntesis, es decir, los 10 millones de dólares, paréntesis, que le hace pensar. Por la mente siempre pasa un comentario constante y lo más probable es que la mayor parte del tiempo ni siquiera nos demos cuenta de lo que está diciendo. A veces ese comentario constante se desborda hacia las cosas que usted se dice a sí mismo en voz alta, pero la mayor parte del tiempo es esa voz silenciosa que le susurra en los oídos y no hay voz más poderosa. Es la razón por la que Napoleón Hill no tituló su libro Empiece negocios sólidos y hágase rico, haga lo correcto y hágase rico, ni actúe y hágase rico. Claro que hacer lo correcto, actuar y empezar negocios sólidos son todas cosas buenas, pero Hill sabía que esa no era la cuestión. Conocía el secreto de cómo sucede realmente la riqueza. Lo llamó piense y hágase rico. Lo hizo por el mismo motivo que James Allen tituló su pequeño clásico fenomenal Cómo un hombre piensa y no cómo un hombre hace. Sus propios pensamientos son uno de los ejemplos más poderosos que existen de la ligera ventaja. Sus pensamientos se multiplican por el poder del interés compuesto y como un jacinto de agua mental, con el tiempo, por lo general mucho menos de lo que se imagina, llegan a cubrir el estanque de su mente. Eso es cierto para los pensamientos positivos, pero lo es también para los pensamientos negativos. Como vimos antes, ni siquiera se trata de tener cuidado con lo que desea porque podría hacerse realidad. Olvídese de los deseos. Se trata de lo que piensa y punto final, porque lo que usted piensa, multiplicado por las acciones y por el tiempo, creará lo que recibe. A través del poder de sus pensamientos, usted es la persona más influyente en su vida. Eso significa que no hay ninguna otra persona más efectiva que usted para socavar su éxito y ninguna otra más efectiva para apoyar su éxito. El propósito de invertir en sí mismo no es acumular habilidades o soltura en áreas específicas del conocimiento. Si bien eso es válido, no son el objetivo principal. El objetivo principal de invertir en sí mismo es entrenar la manera en que usted piensa y lo que usted piensa. Entonces, analicemos cómo funcionan realmente los pensamientos. Al igual que el aprendizaje y que todo lo demás, hay dos tipos y es crítico que sepa cómo funcionan juntos. El cerebro humano es el dispositivo más complejo de procesamiento de información que se conozca. Su cerebro está integrado por unas 100.000 millones de neuronas y tiene la capacidad de llevar a cabo unas 10 cuatrillones de operaciones únicas por segundo. Cada segundo de cada día su cerebro lleva un control de miles de millones de distintas actividades metabólicas de su cuerpo sin que usted tenga conciencia de ello y lo ha estado haciendo cada segundo de cada día desde el día que nació. Pero hay un detalle sobre el cerebro que la mayor parte de la gente no sabe y es en qué lugar del cerebro yace el verdadero poder. Hay dos amplios y distintos tipos de función. El cerebro consciente y el cerebro inconsciente. Su cerebro consciente es la parte que hace lo que uno considera ser la actividad de pensar. Se concentra intensamente en una cosa a la vez, como el haz de una linterna, escudriñando un cuarto oscuro. El cerebro consciente es sumamente poderoso en lo que hace, pero tiene un alcance muy limitado. Por ejemplo, la mayoría de la gente no puede retener mentalmente más que un puñado de dígitos cada vez. Haga la prueba, abra el directorio telefónico, lea 3 números de teléfono al azar, ciérrelo y vea si puede acordarse siquiera de uno de ellos. ¿Y el inconsciente? Puede recordar trillones de números de teléfono a la vez. Si su cerebro consciente es como una linterna iluminando un objeto a la vez, su cerebro inconsciente es como un superreflector que ilumina todo a la vez, pero solo a nivel subconsciente. Su cerebro consciente se distrae fácilmente. Una persona normal pierde concentración consciente de 6 a 10 veces por minuto. ¿Con qué frecuencia pierde el enfoque el subconsciente? ¿Qué le parece si le digo nunca? ¿Quién está realmente a cargo? He aquí la clave de nuestro destino que la mayoría de la gente no capta. Pensamos en nuestras funciones conscientes, nuestra voluntad.
nuestras decisiones conscientes y nuestros pensamientos conscientes como lo que es el nosotros, y en nuestro subconsciente como algo que vagamente está sucediendo debajo de la superficie que quizá no sea tan importante. La verdad es que el subconsciente está virtualmente a cargo de todo. Pruebe lo siguiente: cierre el puño con el dedo pulgar hacia arriba, como para hacer la señal de que todo está bien, y sostenga el puño con el brazo estirado. Luego mire la uña del dedo pulgar. El área de la uña a esa distancia es aproximadamente el área donde puede enfocar el ojo con su visión focal. Todo lo demás yace en su visión periférica. Es similar a su consciente y subconsciente. Su consciente puede enfocar realmente bien, pero solo en una parte diminuta y minúscula de su vida a la vez. Su subconsciente lleva el control de todo. ¿Alguna vez condujo o caminó por una ruta conocida mientras la mente le divagaba pensando en algo que está pasando en la escuela o dejándose llevar por una película que había visto y de pronto se encontró en su destino? Y fue como que ni siquiera se dio cuenta de cómo llegó. Ese es un ejemplo del piloto automático. Su mente consciente había aprendido el trayecto tan bien que se lo entregó a la mente subconsciente. Del mismo modo que usted se ata los cordones de los zapatos o la forma en que hace caminar a las piernas, al igual que la forma en que responde sí cuando alguien dice su nombre, al igual que todos los cuatrillones de funciones metabólicas que usted hace sin pensar, lo que nos hace pensar es que usted hace el 99.99% de todo en piloto automático. Lo sorprendente es que hacemos el 99.99% de nuestra vida en piloto automático. En otras palabras, del mismo modo que usted sale a caminar y regresa a su casa sin pensarlo, así es como la mayoría de la gente termina en la vida que está viviendo a los 30, 50 o 70. ¿Cómo llegué hasta aquí? Con piloto automático. ¿Qué determina dónde acabaré? Es todo cuestión de la ruta que usted se programó en su subconsciente, y también es algo que puede dejar que otros le programen: su escuela, padres, maestros, amigos, televisión, etc. O puede optar por programarla usted mismo, depende de usted. Entonces, ¿cómo programa esa ruta de vida? ¿Cómo determina las opciones y decisiones que toma su subconsciente al forjar el camino de su vida? De la misma manera que aprendió a atarse los cordones de los zapatos. Primero lo crea con intención, con su mente consciente, luego lo repite una y otra vez al estilo de la ligera ventaja, hasta que se entrega a su subconsciente, en cuyo momento se desencadenan esas tres palabritas mágicas. Se convierte en algo automático. Clic, clic, run, run. Relatos personales de los lectores de La ligera ventaja. La ligera ventaja me ha resultado especialmente útil en el área de desarrollo personal. Siempre estuve alrededor de gente que creía que sentarse a leer libros era una pérdida de tiempo. Ahora dedico tiempo todos los días a leer al menos 10 páginas. En el último año he leído 15 libros y el caudal de conocimiento e ideas que he adquirido es invalorable. Jane Lehman, Lexington, Michigan. Cuando tenía 19 años me crucé con la filosofía de la ligera ventaja. Antes de eso jamás me había visto realmente haciendo mucho de mi vida. No podía mantener conversaciones con extraños y realmente no me interesaba la gente. No diría que era una persona que creaba problemas, pero estaba dispuesta a conformarme con lo mediocre. En la escuela secundaria era un alumno normal y abandoné mis estudios universitarios al primer año. Después de leer La ligera ventaja, me di cuenta de que deseaba más. Comencé a sumergirme en otros libros excelentes, leyendo 10 páginas por día y comencé a transformarme. Pronto descubrí que genuinamente deseaba triunfar y comencé a hablar con otras personas sobre el éxito. En cada trabajo que tuve, ascendí velozmente a la gerencia, sobrepasando personas que habían trabajado en ese establecimiento durante años. Lo más importante fue que la gente exitosa comenzó a sentirse atraída por mi actitud y mi energía. Jamás olvidaré el día en el gimnasio en que un urbanizador muy exitoso se me acercó. Me dijo que tenía un lugar magnífico para un nuevo negocio. Me dijo que si me interesaba, se ofrecería a financiar el proyecto entero al comienzo y luego ayudarme a iniciar la compañía nueva hasta que yo pudiera devolverle la inversión con el flujo de caja del negocio. La oportunidad literalmente me cayó de regalo y me apresuré a aceptarla. El negocio se estableció hace un año y está funcionando con éxito. En un par de años empezaré a expandirlo.
Tengo 22 años y si no fuera por los principios de la ligera ventaja y por aprender la disciplina de invertir en mí mismo leyendo 10 páginas de un buen libro todos los días, no sería el hombre que soy hoy. James Forner, New Haven, Missouri. Puntos esenciales del capítulo 12. Primero, la inversión más sabia que puede hacer es invertir en su propio aprendizaje y desarrollo continuos. Segundo, aprender estudiando y aprender haciendo, la agudeza de los libros y la viveza callejera son dos de los pistones esenciales del motor del aprendizaje. Tercero, en el camino hacia una meta se desviará del rumbo la mayor parte del tiempo. Eso significa que la única manera de alcanzar una meta es por medio de la corrección del rumbo constante y continua. Y cuarto, la mayor parte de su vida, el 99.9%, está constituida por cosas que usted hace en piloto automático. Eso significa que es esencial que usted se encargue del entrenamiento de su piloto automático. Capítulo 13. Aprenda de los mentores. Levanta la cabeza y no levantes los puños. Digan lo que te digan, no permitas que te hagan perder los nervios. Procura luchar con el cerebro para variar. Atticus Finch en Matar a un ruiseñor por Harper Lee. En un capítulo anterior exploramos la idea de que hay dos tipos principales de aprendizaje: aprender estudiando y aprender haciendo. Pero hay un tercer tipo de aprendizaje también. He guardado el mejor para el final porque utilizar este tercer tipo de aprendizaje acelerará tremendamente a los otros dos. Es el conocimiento a través de modelar. A lo largo de la historia de la humanidad y mucho antes de que hubiera libros, universidades y programas de formación permanente, ha habido un camino verdadero y comprobado para aprender una técnica, habilidad, arte, oficio o profesión. Estudiar con un maestro. Todas las grandes tradiciones de aprendizaje dicen lo mismo. Si desea aprender a hacer algo bien, busque a alguien que ya ha dominado esa habilidad y trabaje de aprendiz. Francamente, este tercer tipo de aprendizaje no es tan solo un añadido valioso a los otros dos, es esencial. Aprender la información pura no es suficiente, y si bien añadir la viveza callejera que adquiere al aplicar esa información en su experiencia personal lo puede propulsar hacia adelante, eso no es suficiente para llegar al final del logro exitoso de sus metas. Necesita una forma de procesar toda esa información y experiencia, y de integrarla, y existe una única manera fiable y sólida de hacerlo: buscar a alguien que ya haya dominado el área de su interés y modelar su comportamiento en función de la experiencia de esa persona. Hay un círculo con unas flechas, dice estudiar, hacer, modelar. El desarrollo personal no es algo a lo que uno puede aspirar como experto desde el sillón. No es algo que puede dominar manteniéndose al margen. Debe ser un deporte de contacto físico en el que usted está en contacto con otros que pueden ayudarle en su camino. Nos estamos refiriendo al poder del mentor, el hombre que me hizo creer en ser. Como le dije antes, de joven nunca fui nada más que una persona normal en todo lo que hice. Tuve calificaciones normales, habilidades deportivas normales, destrezas sociales normales, todo era normal. Cuando me dediqué de lleno a los estudios otra vez, después de mi día de disgusto en el campo de golf de Daytona, me apliqué como loco, sabiendo que la única manera de lograr algo más allá de lo normal sería con el puro esfuerzo y persistencia. Como dije, funcionó, me saqué A en todas las materias, pero me seguía considerando una persona normal. No fue hasta que conseguí ese trabajo de pasante en el aeropuerto de Albuquerque que mi opinión sobre mí mismo, de ser no mejor que lo normal, comenzó a cambiar, y cambió únicamente por un motivo: un hombre llamado Clyde Cher. Mi trabajo no era muy emocionante. Como pasante de contabilidad me pasaba el día calculando números en un escritorio pequeño en una oficina que era un cuchitril en la parte de atrás del edificio. Me parece que nadie sabía de mi existencia allí. Un día, por algún motivo desconocido, el señor Cher pasó por mi escritorio y me preguntó si quería ir a tomar café. Clyde Cher, un hombre de unos 60 y pico de años, muy logrado y sumamente exitoso, era el director del aeropuerto. Este puesto de director del aeropuerto era un nombramiento
significaba que dirigía todo el aeropuerto y estaba a cargo de los 140 empleados. Además, debía reportarse al alcalde y al ayuntamiento. Clyde gozaba de gran respeto en Albuquerque y en toda la comunidad de la aviación nacional. Por supuesto que yo sabía quién era él. En efecto, durante los meses que había trabajado allí me lo cruzaba en los pasillos de vez en cuando y nos saludábamos, pero nunca habíamos tenido una conversación. Y ahí estaba, de pie frente a mi pequeño escritorio, invitándome a tomar café con él. Yo sabía que debía decir algo brillante y así lo hice. Le dije, por supuesto. Fuimos al comedor del personal y hablamos un rato tomando café y de inmediato congeniamos. Ese café se convirtió en algo semanal y luego pasó de una vez por semana a 2 veces por semana, después a día por medio y luego a una rutina diaria. Y así sucedió que Clyde Sher me tomó bajo su tutela. Era la primera vez en mi vida que me sentía reconocido y aceptado por una persona de importancia. Y de pronto cambió la forma en que otros me veían. Me daba cuenta de que la gente del aeropuerto decía: ¿por qué está el señor Sher interesado en ese joven universitario? ¿Qué le ve a él que nosotros no? Tal vez debiéramos verlo de manera diferente también. Y como me empezaron a percibir de otra forma, yo empecé a percibirme a mí mismo de manera distinta y comencé a actuar distinto. Comencé a actuar como alguien de valor, alguien con un propósito. Mientras tanto, Clyde podía ver que yo trabajaba y estudiaba y apenas me podía mantener, y después de un tiempo creó un cargo llamado supervisor nocturno y me ofreció el trabajo. Como supervisor nocturno podía quedarme solo en la noche y dedicar ese tiempo a hacer mis tareas. El resto del personal administrativo terminaba su horario a las 5 y yo entraba a las 4 y me quedaba hasta la medianoche. En realidad no había nada para hacer, salvo estar presente en caso de que surgiera algún trabajo extra, lo cual era muy poco frecuente. Esencialmente me estaban pagando para que hiciera mi tarea de la universidad. A medida que siguió evolucionando mi relación con Clyde, a través de esa conexión me hice amigo del encargado de seguridad, el encargado de mantenimiento y el encargado de operaciones de pistas. Después de terminar mi licenciatura, entré al programa de la maestría y seguí trabajando en el aeropuerto. Con el tiempo, Clyde me animó a postularme para el cargo de gerente del aeropuerto cuando se abrió la vacante. Lo hice, así como muchos otros postulantes, pero yo fui el elegido para el trabajo. Se empezó a propagar la noticia por la comunidad empresarial que este joven de 23 años había asumido el cargo de gerente del Aeropuerto Internacional de Albuquerque y creó una sensación. Muy pronto, Texas Instruments tocaba a mi puerta. Me pagaron el viaje para entrevistarme y 2 días más tarde me estaban enviando a conocer al presidente. Me contrataron, me encaminaron en una carrera gerencial en ascenso, después de mi aterradora experiencia en ventas, y para cuando tenía 28 años era gerente de la división de sistemas inteligentes de tecnología informática, y todo comenzó con una taza de café. Mi madre siempre ha dicho: Clyde Sher fue el hombre más importante de tu vida, y tiene razón. Ella vio la transformación que sucedió cuando el señor Sher me tomó bajo su tutela. Es sorprendente el impacto que una persona puede tener en su vida tan solo por la influencia de cómo lo ve y qué ve en usted que quizás ni usted mismo lo vea. Clyde Sher creía en mí, y como creía en mí, yo comencé a creer más en mí mismo. Es como si él me hiciera creer en mi existencia. Escoja sus héroes. Una de las cosas más valiosas que aprendí de Clyde Sher fue el poder del mentor, que el camino más rápido y seguro de incrementar la calidad de su vida es empezar a andar con gente de mucha experiencia y vivencias. Si desea ser un magnífico orador público, pase tiempo con los grandes oradores. Si desea tener éxito en los negocios, busque la forma de pasar tiempo en compañía de empresarios exitosos. Si para usted es importante ser un excelente padre o madre, lo mejor que puede hacer para conseguir esa meta es pasar mucho tiempo con hombres y mujeres que dominan bien la crianza de los hijos. Se puede definir una sociedad por los héroes que admira. También se puede definir una persona por los héroes que aspira a emular. ¿Quiénes son sus héroes? ¿A quién toma usted como modelo? El 95% en la curva del fracaso tiende a aceptar los héroes que la sociedad le impone: estrellas de cine, que son la versión americana de la realeza, estrellas de rock, estrellas del deporte. Por cierto, que admiro a esas personas, pero siempre me pregunto: ¿puedo emularlas?
En términos prácticos, puedo convertir mi admiración por esas personas en modelado constructivo que en forma pragmática aumente mi aprendizaje y promueva tangiblemente mi vida hacia adelante. Si no, posiblemente me convenga buscar otros héroes. Con demasiada frecuencia podemos hacer héroes de personas que realmente no pueden ayudarnos, cuya vida son fantasías y no modelos de conducta. Fíjese quiénes son sus héroes, haga una lista y examínela. Pregúntese, ¿puedo ser como ellos? ¿Está haciendo esa gente el tipo de cosas que aspiro a hacer y vivir el tipo de vida que aspiro a vivir? ¿Pueden ayudarme realmente a convertirme en quien quiero convertirme? Cualesquiera que sean sus metas, busque personas que han logrado lo mismo o metas muy similares o que están bien encaminadas de ese rumbo y acampe en su puerta o haga lo necesario para asociarse con ellos, emularlos y contágiese el entendimiento, alcance y dominio del asunto. La razón por la que Alcohólicos Anónimos tiene tanto éxito no es la información que distribuye, sino que son los mentores que ofrece tanto como comunidad y como individuos. Cuando usted se asocia a AA o a cualquier otro programa de 12 pasos, tiene acceso inmediato a una comunidad de gente que estuvo a donde usted se dirige, así como a un mentor individual o padrino. Si solo entregaran DVD y folletos, establecieran un sitio web sobre cómo superar el alcoholismo y lo dejaran ahí así, ¿cuánta gente cree que podría entrar con éxito en la etapa de recuperación? No muchos. Por supuesto que necesitamos la información, pero lo que hace realmente funcionar el programa es el entorno y las asociaciones que se crean alrededor de esa persona. Lo mismo se aplica al desarrollo personal y a todo cambio que deseamos ver en la vida. Debe consistir en información y un entorno de apoyo. En AA, su padrino no es solo un amigo. En un sentido muy práctico, esa persona es su héroe, la persona que va adelante, que ilumina el sendero con una antorcha para que usted pueda ver mejor su camino. Eso es lo que hace el mentor. Enseña información, muestra habilidades y transmite conocimiento, a veces, pero más que eso, ilumina el camino. Hemos llegado a la página 195 y completado las 10 páginas de hoy. Nos vemos mañana para continuar con nuestra lectura.